graffiti como lo conocemos y como se conoce en Nueva York y como se conoce en el mundo, ¿verdad? El graffiti, que muchos lo asocian a la cultura hip hop como un elemento, otros pues lo consideran como un arte en sí mismo, ¿no? Y de ahí pues empecé a hacer murales. Después, simultáneamente estudié arte. Entonces ahí me Cuando dice que empapé. existen murales es que es algo distinto al graffiti. Cuando hablas de murales tú No, no lo ves lo mismo. necesariamente, no, Ok, no, no. Te estoy hablando de que empecé a intervenir el muro, la ok, pared, la pared, ok. con estos mismos diseños de Exor y un tipo de personaje alrededor, como lo que tuviste de Filiberto. Y, y después me concentré en el retrato y fue como una exploración. El graffiti para mí fue una herramienta de donde yo aprender a hacer arte, porque a mí no me habían enseñado arte. Incluso traté de entrar a las distintas escuelas y no tuve la oportunidad. Cuando en el 2001 sí empiezo a estudiar formalmente lo que es el arte. Y ahí eso se enriqueció muchísimo en cuanto a lo que yo estaba creando, lo que estaba haciendo. Y tanto era el afán por que no perder mi contacto con el graffiti, que a pesar de todos los otros medios que estaba aprendiendo en la escuela de la central cuando entré, eh, que era lápiz a color, pintura, pasteles de óleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no quería perder mi contacto con mi Como relación el con el corte de aerosol, spray, con el aerosol, de chévere. ¿verdad? Y entonces era como un trabajo doble, porque estaba tratando de cumplir para la escuela unas cosas y por mi lado también tenía una ansiedad de que no perder ese flujo de aprendizaje libre sin que no hubiera, ¿verdad? Una determinación, un juicio sobre lo que estaba haciendo, ¿verdad? El graffiti como un respiro del resto de los medios. Y nada, pues por ahí me gustaba viajar y pues poco a poco esos viajes, ¿verdad? Cuando los podía hacer, se convirtieron en la motivación. El graffiti se convirtió en el objetivo de viajar. Y entonces entrar en contacto con grafiteros O en sea, tú Argentina. fuiste invitado o ibas a tal país y buscabas los grafiteros Pues o tenías sí, algún contacto. Sí. muchas veces empezaba así por un interés propio de, espérate, yo quiero ir a hacer graffiti a otras partes del mundo porque me gusta lo que está pasando aquí y lo que estaba conociendo y lo que estaba aprendiendo aquí, pero quería trascender, ¿verdad? La isla y ver cómo yo me podía relacionar con otras experiencias y otras nociones del graffiti. Interesante. Y del muralismo como tal, o sea, cómo lo hacen, cómo se puede encontrar solidaridad en esa acción. Y fui a Argentina, he ido a Canadá, a New York, luego y más recientemente he ido a Arizona, a New Mexico, en Estados Unidos, ¿verdad? Donde he tenido la experiencia de conocer a otros grafiteros, Y de yo he visto pintar fotos tuyas trabajando fuera de Puerto Rico, que bien. Ahí creo que en Nueva México, Nuevo México. en Chiapas En también. Chiapas fuiste ahora. Lo más reciente fue Chiapas, estuve en San Cristóbal. Que eso me interesó mucho cuando comentaste eso porque hablábamos de que como un grafitero puertorriqueño va a una zona indígena a aportar su arte, a hacer murales allá o graffiti. Pero me imagino que tuviste que hacer alguna adaptación de tu iconografía o de cómo, para que esta gente pues hubiera espacios comunes, ¿no? Entre la comunidad y tu obra, o fue una cosa que tú llegaste con tu propia iconografía y la pusiste allí a ver qué pasaba, cómo reaccionaban, ¿cómo fue eso? Mira, con relación al último encuentro que yo tuve de arte urbano, de impactar una superficie y una comunidad por ende, porque la arquitectura no vive sola, no está inhabitada. Pues tuve distintas experiencias. Tuve en una comunidad indígena, ¿verdad? Donde ellos hablan su propia lengua. Eh, muchos de estas comunidades hablan sotil, celtal, que son distintas lenguas que ellos no han perdido, lenguas mayas. Y particularmente entré a un caracol zapatista, que es una comunidad cerrada, ¿verdad? Donde uno tiene que pedir acceso. Y eso está lleno de murales. Para ellos el arte es instrumental en lo que ellos entienden como revolución. Hechos por ellos mismos. Ellos mismos, la autogestión. La autogestión es el lema de los zapatistas, pues no dependen del gobierno en ningún aspecto. Y tienen sus propios, ¿cómo te digo?
Su siembra, su Los zapatistas tienen su propia comida, su agricultura, su medicina, gobierno local, su gobierno, sus escuelas. Entonces, pues ellos educan, ¿verdad? Dentro de su cosmovisión. Pues el arte es instrumental, es parte de la comunidad y está en casi todos los espacios de la comunidad. Estos espacios tienen una construcción en madera, adobe, muchas veces... No, ahí no hay adobe allí. Precario, no. Sí, porque es selva, es otra cosa. Exacto, es madera, troncos así cortados y los montan y ya eso es una casa, un edificio. O sea, es una manera bastante simple de construir, pero a pesar de eso, ellos no han dejado de incluso la madera, la textura de la madera enriquece, ¿verdad? El diseño. ¿Y qué pasa? Allí, en Morelia, esta comunidad, yo fui a ofrecer mi servicio como muralista a lo que sea. Y fuimos un grupo de 6 personas de una clase que estábamos participando en San Cristóbal de las Casas. Y allí ellos nos expresaron la necesidad que ellos tenían y la necesidad que teníamos nosotros de colaborar en eso. Y nos dijeron, pues mira, tenemos una cancha de baloncesto que hay que pintar. Y nunca había pintado una cancha de baloncesto. ¿El piso? Sí, y los canastos. El canasto, ok. Entonces ellos ya tenían en mente qué es lo que ellos querían. Así que fuimos a trabajar para ellos, en ese sentido de que ya ellos tenían su iconografía definida, qué símbolo ellos querían en ese tablero, qué colores iban a hacer, y que nosotros de alguna manera entramos en un negocio de, ok, espérate, en cuestiones de composición esto funciona así, como que sí, podemos incluir la estrella en los círculos de mitad de cancha o en cada tablero, y así pues se dio una relación un poco colaborativa. ¿Y cómo hablaban? ¿Cómo hablaban? Ellos hablan español también. Okay. No, el español es el medio de ellos relacionarse con los demás mexicanos. Es chévere. Aunque no todos... Sí, porque no todo el mundo habla español. No todos hablan español, los que están bien metidos en su comunidad no necesariamente dominan el español. Y además de eso, restauramos un mural. Así que esta cuestión del ego que tú estabas hablando ahorita, pues tuvimos que prescindirla por completo. O sea, yo no fui allí a hacer mi obra, fui allí ya en calidad de pintor, en que quería conocer esta comunidad y ver de qué manera yo podía aportar en 2 días. Sí. Y entonces hicimos esta cancha y restauramos un mural de otro grafitero que no firmó, pero que el lenguaje que estaba inscrito en esa pared era pues la vinculación de la tradición maya con la nueva revolución zapatista. Entonces eran estas poses indígenas así como en perfil. Ya unos tradicionalmente que se veían en Palenque, por ejemplo, en las ruinas de Palenque. Los códices y los murales. Mira, y usaste spray ahí también, aerosol. Sí. Eso fue aerosol, qué interesante. Ahí fue, ese mural restaurado fue en aerosol y las pinturas de la cancha fueron más en acrílico. Mira, eso te iba a decir, esto del ego, no te creas que yo estoy hablando de una posición de que nosotros en mi generación estemos exentos, ¿no? No, para nada. Todo lo contrario. De hecho, la mayor parte de los artistas tenemos un ego muy grande y no solamente lo manifestamos en la obra, sino en nuestra forma de proyectarnos y de promover la obra y todo, ¿entiendes? Claro. Yo simplemente, una curiosidad. Yo te quería preguntar también, ¿cómo ha sido tu desarrollo dentro de, no solamente la pintura, sino de lo que estás haciendo actualmente? ¿Por qué esa transición? ¿De dónde viene la necesidad de evolucionar con el arte hacia más allá de lo que puede ser lo más cómodo, ¿verdad? en tu obra, que puede ser la pintura? ¿Qué es lo que te despierta a cambiar, a salirte de ahí? Mira, realmente esto viene desde mis años universitarios también, o sea, porque esa visión de la ciudad como lienzo, esa identificación con la cultura urbana y eso viene desde mucho antes, no solamente de la generación de ustedes que lo ha utilizado hoy en día como bandera, pero nosotros, yo me acuerdo pues que yo también aspiraba a lo mismo. De hecho, cuando estaba en la universidad empecé a hacer murales en Santa Rita. Yo lo que hacía era, que tiene que ver con lo que yo hago ahora en arte urbano, yo lo que hacía era que a mí me interesaban mucho las sombras que se proyectaban en la ciudad de noche. Interesante. Entonces ponía a mis amigos en algunos muros, cuando yo identificaba un muro, que además de ser un muro adecuado para pintar, pues tenía que tener un poste cerca con una luz. De tal manera que por la noche yo colocaba a un amigo mío de tal manera que la luz le diera y la sombra se proyectara en el muro. Pintaba la sombra con un tono de gris muy similar al de la sombra real y cuando la persona se iba quedaba la sombra solamente.
A veces le escribía un texto poético porque tenía unos amigos poetas y trataba de relacionar. Si había un pare al lado, también pintaba la sombra del pare o pintaba la sombra de un árbol, las hojas y todo. Lo interesante era que cuando, sobre todo de día, cuando no estaba la luz del farol, pues se creaba una cosa extraña, que estaba una sombra, pero no había el cuerpo. Incluso de noche, si yo pintaba la sombra de un cuerpo y ya no estaba el cuerpo, yo decía que lo que yo estaba pintando era la ausencia de los cuerpos, ¿no? Claro. Entonces una vez tuve la oportunidad que hasta Claridad me tomara una foto de una de estas cosas y apareció en Clareo, estaba súper contento, ¿no? Y así fue mis primeras incursiones en el arte urbano, ¿no? Y las otras fueron también en la universidad haciendo murales políticos. Yo estaba cooperando con diferentes organizaciones políticas de la juventud y de la universidad y pintábamos en la autopista, pues yo pinté, me acuerdo, un águila, típica águila, pues, abalanzándose sobre América Latina, ¿no? Eso era, te estoy hablando de la época que estaba la revolución en Centroamérica, y El Salvador, Nicaragua. Así que esa inclinación viene desde allá. Entonces luego yo la retomo cuando a partir de tú sabes que estuvo la Bienal Poligráfica, ¿no? San Juan, la tercera, que se llama la Trienal, más bien poligráfica, pues allí me estimuló esta propuesta de la Trienal a buscar, a revivir una vieja idea que yo tenía, que era que una vez que yo estaba limpiando con agua a presión la acera de mi casa, limpié encima de la manguera y al sacar la manguera vi que se marcó en el sucio de la acera la forma de la manguera y se marcó tan perfectamente que yo dije, esto es grabado. Entonces cuando llegó la Trienal, yo quise hacer una exposición en saludo a la Trienal con un medio gráfico experimental y reviví esa vieja idea y entonces trabajé toda una serie de obras basadas en plantillas de plástico que yo pongo sobre las paredes sucias y lavo con una máquina de agua a presión, que es lo que tú conoces, ¿no? Le llamamos en concreto. Y también con un clavo, es a rayar las paredes. Y me fui por la ciudad a rayar las paredes y obviamente pues los temas que escogí fueron los temas urbanos de aquel momento, la violencia urbana, pero también metí parte de los temas de la pintura de Caballete, un poco de iconografía esta mágica, la metí también en las calles y eso lo hice jugando, fue un juego y una reacción a una provocación que me hizo la Trienal. Pero que luego pues ha traído cola y que me ha invitado a hacerlo fuera de Puerto Rico y ha sido muy grato, de verdad que me lo he disfrutado mucho.